tuvieron la falta de mantenimiento, ¿no? Claro. Que se habla tanto. La escuela tuvo problemas de agua, empezaron las reparaciones, descubren que las cañerías de la escuela 15 tienen más de 20 años. Claro, no, más. Más de 20. Yo digo 20 por decir. No, 40, 30 años desde que Bueno, se hicieron. Las ponele originales 30. deben ser. La escuela 15 nueva estamos hablando, ¿no? Ahí Sí. en Pellegrini. Sí, sí, bueno, que tampoco están nuevas ya. No, bueno, ponele. Uno dice nueva porque, claro, Claro, porque viste, recuerda cuando la comparás hicieron, con- pero claro, claro. la comparás con la 1 y es Sí, sí, nueva, nueva. pero... Bueno, empezaron a escarbar. Tuvieron que sacar todas las cañerías. Para eso tuvieron que romper la pared, Claro. para cambiar todo y poner todo lo plástico. Ahora es todo PVC, plástico, no sé qué se utiliza para las cañerías. Así que están en reparaciones. Yo calculo que esta semana no va a haber clase. La semana Sí. anterior, los 2 días de clase que hubo, tampoco tuvieron. Y la próxima creo que tampoco. Porque va a llevar su tiempo eso. Sí. Cambiar Bueno, toda no la sabemos, cañería, yo- encima hay en la 19 más o menos igual, es creo, con y calefacción estaba. central, ¿viste? Tiene los radiadores y todo eso tiene que funcionar perfectamente bien para que los pibes puedan asistir a clase. Así que bueno, más allá de eso, por lo menos se está trabajando en la escuela. Ahora por lo menos los ves en todos lados, ¿no? Igual sucede lo mismo en la escuela 44. Hoy en la de San Benito se suspendió por falta de agua, aparte de la lluvia, ¿no? Y para llegar allá, la tenemos acá a Vicky que nos está acompañando. Así que imagínate. Sí, 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 Así está, que está está re- bastante complicado. Para salir a mí me costó un montón, porque no podían, yo que salgo por Miguel Ángel, no podía bajar a Asturias porque estaba todo lleno de agua. Claro. Y Iba a entonces decir, digo, si me meto acá bueno, me quedo. no, agarrás por la vereda, porque, no, o sea, no es una vereda. Uno dice, va por la vereda. No, no, Por el bordecito de la- de no, la es ca- de una, la es vuelta. una calle más, Sí. porque tiene el tamaño igual ancho de la avenida, y es todo de tierra, y había un terrible pozo, una laguna, y bueno, tuve que cruzar la laguna, y para poder llegar a un lugar donde pueda hacer pie y bajar a las Asturias. Pero estaba complicado. Sí. Y eso que bueno, que ya pasó bastantes horas, como Sí. imagínate a la mañana debe haber No, y estado ahora, bueno, hay algunas. con catamarán. Sí, está decantando ahora, Claro. gracias a Dios funciona bien el pluvial y se está yendo de a poquito el agua. El tema es que a la tarde no llueva tan fuerte y que solamente sean chaparrones aislados como adelanta el servicio meteorológico. Sí, igual nacional. ahora que está funcionando la cuenca Sarmiento está mucho mejor. Va más Por lo rápido, menos sí, por lo desagua menos, más rápido, claro. sí, Una sí. de las cosas una de las pocas cosas que nos ha dejado de buen recuerdo el Schubetic. paso de Roberto Schubetic por la Bueno, pero municipalidad. esa es la obra que no se ve, ¿viste? Justamente. Es la hora que no se ve cómo fue, que en un momento dijo Cantín que para qué la iba a hacer si total le iba a disfrutar otro, Claro, porque era una obra muy larga. Bueno, que hay gente boluda. sí, también. sí, sí, sí. Del mal trago que por ahí uno pasó con la gestión de Roberto Schubetic ha quedado el pluvial, que Sí. fue una obra histórica. Interesante, Sí, sí. interesante al menos. Que se porque- hizo gran parte durante la gestión de él y se concluyó con la gestión de Palo Grasso. Sí, señora, sí, señora. Es bueno recordar eso. 51 60 51 para que te comuniques con nosotros. Tenemos mucha información para compartir en esta tarde Y el fría. Parque Pirincho, quiero agregar. El Parque Pirincho. El Pluvial y el Parque Pirincho Sí. son las únicas dos cosas, El creo Parque que... Pirincho, cada vez que hay un día de sol, está a morir, a reventar. Sí, Y sí, ahí siempre hay está que- bien ordenadito. Está Hay que, más limpito. que Roberto Schubetic, hay que ahí destacar la gestión de Paola de Gaetano, toda la gente de Obras Públicas también y de Leonardo Roquel. Leo Roquel le metió Leo mucho Roquel a le ese puso mucha onda parque. también. Y Mucho. Paola de Gaetano también. Hay mensajes de oyentes. ¿En qué fecha le pagan el aumento a los jubilados docentes? ¿Pero cobraron hoy? Chicos, ¿ya se gastaron la plata? Sabemos que es por complementaria. A los jubilados, dijo. Sí, bueno, pero a los docentes tampoco cobraron el aumento. Ellos lo van a cobrar por complementaria. No sé cuándo. Sabemos que va a ser ahora, suponemos. Las complementarias no son en los días 5 y los días 12, ¿no? No sé Hoy cómo es se será 6. ahora. Hoy es Ya, 6 y ya hoy, fue, ya hoy pasó. cobraron el sueldo. Hoy cobraron el sueldo. La Administración Pública Central y todos los entes descentralizados. Claro. Y ya están preguntando cuándo pagan el aumento. Bueno, lo que podemos decirle a este oyente es que se va a pagar por complementaria, pero no tenemos fecha definida todavía. Sí. Calculamos va a ser la otra semana, el 15, Sí, sobre así mitad es. de mes. Bueno, Ponele. ayer estábamos hablando mientras nosotros estábamos haciendo el programa, se estaba desarrollando la paritaria municipal. ¿Qué le pareció a usted como municipal? No, Bien, no le mira, ¿querés desagradó. que yo te diga, querés que te diga la verdad, sinceramente? Para mí es insuficiente, para mí es insuficiente el aumento. Bueno, pero No, ya sé. no, Más no, allá en de, ese contexto te doy la en el diestra porque el contexto, mismo Pedro sí. Mancilla dijo que era Claro, insuficiente. y yo creo que el mismo Pablo Grasso debe considerar que es insuficiente, Sí. pero en el contexto, digamos, Sí. entre lo que se está dando, yo creo que es Más que bien, excelente. claro.
Excelente, es más, yo hablaba con nuestro compañero sobre qué pensaba yo que iba a pasar, porque primero hubo dos ofertas que fueron rechazadas, Sí. una fue 18 y dos cuotas de 18, después dos cuotas de 20, y después yo le dije, van a terminar cerrando en un 45, le dije yo, acordate digo, que vas a ver que termina en un 45, y bueno, la verdad que superó las expectativas, fue un 48%, no acumulativo, pero en el contexto, o sea, Claro, como porque está pasando con lo que, o sea, frente a un 20% que recibieron los de la administración central, un 48 es muy importante. y Que no va a tenemos servir, novedades también para hablar de la sí, que no central, va a déjame servir para acordar. nada, porque ya vamos a tener, ahora van a anunciar la inflación que vamos a tener, no sé, 15% dijo el presidente, ¿vos le bueno, crees? empezaron a dibujar, porque si dice que la inflación es del 15% de febrero, aprendieron cómo dibujar los números. Sí, no puede ser Porque no que baje no, 6 no, no, puntos no de un es, mes para no, otro. Ni, no, no fue del 15% la inflación. ni Yo te ellos se puedo lo decir creen. que no No, fue del claro, 15% la pero te inflación. doy toda la razón, te doy toda ¿Viste? la Y razón. entonces, bueno, más allá de cualquier esfuerzo que pueda hacer la municipalidad, que puedan hacer los privados, que puedan hacer cualquier sector para otorgar aumentos salariales, siempre vamos atrás. O sea, siempre va a ser insuficiente. Porque no le estamos pero ni pisando los talones a la inflación, ni cerca estamos. Estamos varias baldosas por detrás. Así Ahí que, está. pero bueno, dentro de todo estuvo bien. El 48 fue sorpresivo para mí. Y la verdad que, Sí, bueno, en este número contexto, interesante. o sea, en cómo se vienen dando las cosas, la verdad que creo que fue, no sé, uno de los más altos de los públicos, ¿no? Del país, decían. Del país. Ahí va. Hay que ver esto cómo afecta también a las discusiones salariales que después ¿no? de Sí, otros sí, claro, claramente. municipios, y de la provincia y demás. Ahí va. Hablando de paritaria central, hay anuncios en Diario Nuevo Día, podés leer toda la nota completa. Yo te voy a adelantar el título. Pedro Luxen, el ministro Luxen, Sí. adelantó que van a reabrir el diálogo con la central para acomodar ese desfasaje que quedó luego del Sí. acuerdo paritario con los Sí. docentes. ¿Viste ¿Reconocen que se pues, equivocaron? no reconoce, pero le dicen, bueno, vamos a abrir, si ya nos metieron dos notas, ATE está de paro mañana y pasado, 48 horas de paro, uno lo piden por nota, los otros por presión. Por lo pronto ¿Pero los otros, los que mandaron nota, habrán pedido permiso antes de mandar la nota? no sé, la mandaron porque le han dicho, vamos a abrir, si tampoco eso dan puntada sin hilo, son así. Pero bueno, la buena es que para la Administración Central van a abrir el diálogo y probablemente el aumento se dé, como ya había adelantado un Nuevo Día a primera hora de la mañana en el portal, que el aumento no se dé en paritaria, se dé a través de un decreto para compensar esa diferencia que quedó ahí, las dos cuotas de 10 y algún porcentaje más. ¿Y diferencia sobre qué? Porque digamos No, que, no, Claudia, no claro, me bueno, preguntes detalles sensibles. ¿Qué te pasa? Sí, ya sé que llegó la visita, la estoy escuchando de acá. Y media era la... Bueno, nos vamos a Chicos, bueno, es que los periodistas son puntuales. Los periodistas, ponele, Sí. ponele. 14 21 51 60 51, comunicate con la radio. Esta es ¿Qué la les radio. pareció el aumento municipal? Digan. Díganos, a ver qué le van a entrar. Ya que todos dicen que lo escuchan, después me mandan el mensaje Sí. por separado. No, mándenlo ahí ¿cómo es? 51 60 51. Ahí Claro, está. mandalo ahí. Breve pausa musical. ¿Tenemos efeméride hoy? No. Metele que son pasteles. Dale, ya venimos. las naves espaciales entienden mis mensajes y todos tus amigos pretenden ser amables. No me digas que no, aunque no me importa. Ya no escucho mi voz, pero no me importa. Grandes publicidades no entienden mis problemas, amigo, es muy tarde, véndeme esa mierda.
No me digas que no, aunque no me importa. Ya no escucho mi voz, pero no me importa. Estamos escondiendo en nuestra sombra. No me digas que no, aunque no me importa. Ya no escucho mi voz, pero no me importa. No me digas que no, no me digas que no, no me digas que no. Esta temporada, déjate llevar por la energía inigualable del rock nacional. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día 100.9. En este verano 2024, pedí lo que quieras. Desde Charly García hasta Los Redondos. Aquí celebramos a los íconos del rock argentino. En este verano 2024, solo tenés que pedir por el tuyo. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. (14:26) continuamos en Fuera de Contexto por la radio de la Copa en el 100.9 del dial, 51 60 51 para que te comuniques con nosotros. Está con nosotros Lucía Salinas, colega de tiempos inmemoriales, y también ahora trabaja en Diario Clarín, trabaja en Sí. TN, vos la debes haber visto, es riogalleguense, Sí. nos vino a visitar. Sí, difundiendo siempre las problemáticas y las coyunturas que Sí, vivimos sí. acá. Bueno, nuestra representante allá contando un poco. Gracias, Lucía, bienvenida, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer estar acá. La verdad esto me encanta el estudio, el lugar, no lo conocía. Hay buena onda acá, dicen todos los que vienen, dicen que hay No, buena sí. onda, que se Hay sienten mucha bien, luz, que están muy eso está cómodos. bueno. Sí, sí. Bueno, Lucía presentando otro libro. Sí, presentando Fronteras, que Sí. es mi nuevo libro, que tiene varias particularidades. Fronteras es un libro 100% digital, así que no lo van a encontrar en las librerías, pero es un libro que aborda
la problemática, pero también la vida cotidiana de la frontera norte de nuestro país. Y ese título en plural tiene una razón de ser, porque según el lugar en el que uno esté, el tipo de fronteras con el que nos encontramos es completamente distinto, como también el tipo de delito que allí transcurre y sobre todo el tipo de comunidad que uno se encuentra. Entonces elegimos este plural que es fronteras, para dar cuenta de esa Argentina profunda que transcurre allí en los límites, en los bordes de nuestro territorio, y que muchas veces no es tema, no está en agenda, que nos resulta lejana. Bueno, los santacruceños sabemos lo que es un poco la lejanía, ¿no? Y la verdad es que allí hay muchísimas personas que transitan ese día a día entre la supervivencia, en una absoluta precariedad, pero también en una convivencia compleja con delitos como son el narcotráfico y el contrabando. Y un poco de todo eso se ocupa Fronteras, que además tiene su versión documental y también su podcast. Entonces, exploramos un poco esta idea de un libro 360 que tenga muchas formas de contar todo lo que encontramos cuando empezamos a recorrer estas fronteras. Bien, ¿cómo surge la investigación justo en ese lugar? Bueno, surge un poco por aquello que ha sido mi especialidad los últimos años, que tiene que ver con los temas judiciales. Doy con un primer expediente donde un fiscal especializado en narcocriminalidad me cuenta que estaba por empezar el juicio contra el ex juez Soto Dávila, un juez de Itatí, de Corrientes, que lejos de investigar, perseguir a los narcotraficantes, era parte de la banda. Ustedes se van a acordar de eso seguramente. 2016, creo que fue un gran operativo, 2017, donde cayeron detenidas más de 70 personas, cayó preso el intendente, el comisario del pueblo, el juez, casi, el juez, el secretario del juzgado, los abogados de los narcotraficantes, y después un montón de eslabones intermediarios que eran parte de esa comunidad. Y eso fue lo primero que despertó mi interés, porque eso también ocurrió en la provincia de Salta con el juez Reynoso, las mismas circunstancias. Entonces me encontré con que algo había ahí, ¿no? Claro, Había Sí. a tirar un tirar, poco, claro. como se dice, de esos expedientes. Y me encontré con algo que era mucho más grande que pensar la frontera norte como una región de peligrosidad o de delitos. Y me encontré con algo muchísimo más profundo y amplio, reitero la expresión, porque me encontré con comunidades que son dueñas de una riqueza cultural enorme, personas que su vida cotidiana es el ir y venir de un lado al otro de la frontera sin distinguir que una frontera nos separa o divide el territorio de un país del otro, sino que viven allí, en esos bordes, en el Claro. durante, ¿no? Transitando esas fronteras. Caminando. Caminando o en pequeñas y precarias embarcaciones cruzando en Corrientes el río Paraná, y en pocos minutos están en la orilla paraguaya, en Bernardo de Irigoyen, al suroeste de la provincia de Misiones. Lo único que separa a esa localidad argentina de 3 municipios brasileros es literal una calle. Y de un lado de la vereda estamos en Argentina y del otro lado estamos en Brasil, y en esa ciudad argentina se habla portuñol, Claro. porque la cercanía con los vecinos es cotidiana, no Sí. solo es geográfica, sino Claro, que estás ahí, en sí, contacto. y construyen con ellos su vida cotidiana. Y ¿Estuviste en esos territorio, Lucía? ¿Fuiste hasta el lugar? ¿Fuiste? hicimos 2 etapas de viaje, una primera etapa que fue de investigación, como un primer contacto, y después ya con el equipo de rodaje para el documental recorrimos Salta, Jujuy, Misiones, Corrientes, también estuvimos en la Triple Frontera, pudimos charlar con autoridades de Paraguay también, y la verdad es que junto a todo esto que yo les relato, hay una problemática real, vigente, que tiene que ver con
los delitos que se cometen allí, Ujú. que son el narcotráfico y el contrabando. El contrabando en todas las versiones que se puedan imaginar, porque la situación económica de nuestro país incide mucho en el tipo de delito que se comete. Si conviene exportar combustible ilegalmente, ¿no? Sí. O soja se hace, si conviene importar ilegalmente cubierta, se hace, es lo que finalmente dé mayor rédito económico. Claro. Y ahí nos encontramos con un eslabón clave, pequeño en esa gran cadena que son las que manejan las organizaciones criminales, que tiene que ver con el bagallero, el Claro. pasero, el que mueve como Sí, en que ese mueve la tránsito mercadería, hormigo, digamos, claro. exactamente la mercadería. Y muchos de ellos se animaron y contaron su historia, y de esos testimonios también da cuenta Fronteras. Es decir, es una problemática mucho más amplia, mucho más profunda que pensar esa región solo como un foco de peligrosidad, ¿no? Allí transcurren un montón de otras cosas. Bien, vidas en función de, ¿no? de esas actividades. Exacto, digo, muchas de estas personas que te admiten que viven de una actividad ilegal, sobre todo el contrabando, pero que también lo que sostienen es que no hay otra fuente de trabajo, y es algo que ratifican intendentes, gobernadores, autoridades judiciales. Un fiscal nos decía, no podemos seguir teniendo sobre el escritorio de la fiscalía 2000 expedientes de bagalleros y no ir por las grandes cabezas de estas organizaciones criminales, que son las que obtienen el beneficio, el rédito económico, y se valen de la vulnerabilidad de estas personas. Entonces, la discusión es mucho más grande, y la justicia también se está preguntando cómo abordar esta problemática. Porque nos encontramos en algunos lugares con núcleos familiares donde hay 3, 4 generaciones de bagalleros. Digo, y vos a esa persona le caés con el código penal, con el código aduanero. La justicia tiene que hacer cumplir la ley, no hay otra Sí. discusión al respecto, pero la justicia también se da cuenta que eso no erradica el problema. Claro. Claro. Digo, que en esto, Claro, que claro. son Que el hilo se zonas. corta por lo más fino siempre. Exacto, y que allí la pregunta que cabe hacerse es: ¿en qué momento el Estado se retiró de allí? ¿En qué momento? Claro, porque por algo pasa lo que pasa, Sí, digamos. ¿y por qué no hay fuentes genuinas de trabajo? ¿Por qué no hay derechos esenciales allí garantizados? Y no es una deuda de un gobierno, de 2 gobiernos, de hace 8 años, de 12 años, de un color político. Es una deuda posiblemente durante estos 40 años de democracia ininterrumpida que hemos llegado a cumplir. Pero es mucho tiempo para estar en deuda con tantos argentinos y argentinas, me parece. Sí. Lucía, ¿cómo el libro es digital, acabas de decir? Sí. Yo pensé que era Papel. papel. Bueno, fue una frontera que yo tuve que transitar también, porque Porque es extraño, ¿no? Digo, es extraño, sí. y además este es mi 5.º libro, pero es mi primer libro 100% digital. Y siempre tiene como un plus el hecho de que el libro entra a la imprenta, esperar que Sí, salga, claro. tenerlo en mano, olerlo. Sí. Dedicarlo. Sí, Claro, exacto, claro, sí, firmarlo. sí. Y cuando la editorial Leamos, que es del grupo de Daniel Haddad, me hizo la propuesta, la verdad es que lo pensé bastante, y fue una apuesta realmente. De hecho, el libro lo pueden descargar, se meten en bajalibros.com, que Ujú. es la tienda de Leamos, y aún está para que lo descarguen de forma gratuita. Todavía no lo cerramos a la venta. También porque eso responde un poco al espíritu de Fronteras. Fronteras, me gusta decir que no viene ni a responder los grandes interrogantes de quienes viven en estas zonas, ni a dar soluciones, sino que viene a plantear como nuevos debates, a abrir más interrogantes, y también a dar visibilidad a esa Argentina profunda, que a veces la omitimos. Y a amplificar las voces de todos aquellos que se animaron a contar su historia. Entonces, pensamos que la mejor manera de que esto ocurra sea facilitar el acceso de la investigación. Y por eso dejamos por varios meses el libro abierto para la descarga gratuita, y también el documental lo pueden encontrar en YouTube de forma libre, de acceso libre, ¿no?
Bien. Bueno, viste que acá también tuvimos un problema con la frontera hace poquito. Bueno, sí, Hablando, conoceremos de si fronteras, conoceremos de ¿no? fronteras Claro. nosotros, ¿no? Sí, y bueno, y finalmente, que esta es una frontera geográficamente como más determinada, Sí. Que se vive distinto, como vos Incluso, decís que vive todas son distinto, diferentes. pero incluso hubo todos más tenemos control. Sí, familiaridad, sí, ¿viste? Y eso también un poco lo vivo en el seno de mi familia. Mi abuelo era oriundo, mi abuelo materno, de la isla de Chiloé. sí. Muy Ujú. joven, se fue de allí, nunca regresó, estuvo en Puerto Natales. Mi abuela era de Puerto Natales y ellos sentaron bases acá, hicieron su historia aquí en Río Gallegos. Y nosotros tenemos un poco esto del ir y venir Sí, también sí. de esa frontera y tenemos lazos ahí. Sí, vos sabés que hubo un caso acá en Mm, Turbio, por los pasos fronterizos que menos se Sí, utilizaban, la Justicia Federal descubrió Una un mega causa de una mega contrabando. mega causa de sí. contrabando. Causa Austral puede ser Sí, que la Sí. hayan señora, puesto de exactamente. nombre. Operación Alianza Austral se llama. Ahí está, algo de Ahí está, Austral sí. era, sí. Ahí va. Con investigaciones de los dos lados. Sí, Con abordajes diferentes de los dos lados también. sí, y seguramente con miradas distintas. Sí, Bueno, ese es un tema interesante porque Argentina, sobre todo el Ministerio Público Fiscal, me parece que ahí le está encontrando un poco la vuelta porque evidentemente la puerta de acceso a nuestro país del contrabando, del narcotráfico, es esa frontera norte. Han empezado a hacer como un trabajo mancomunado con el Ministerio Público Fiscal de Ujú. Paraguay. Con Bolivia cuesta más porque no impulsan tantas investigaciones de narcotráfico, pese a ser el principal productor de cocaína de la sí, región. Sí. Entonces, institucionalmente es mucho más complicado, pero intendentes, gobernadores nos planteaban, ellos nos decían, el problema que uno ve hoy en Rosario, en la provincia de Santa Fe, esta ciudad que ha quedado rehén de la disputa territorial sí, de los narcos, organizaciones sí. narcocriminales, inicia en la frontera norte. Y ahí también lo que hay que preguntarse es, ese cargamento recorre prácticamente 4 provincias Sí, y es por pasa, tierra, claro. y es por tierra. Entonces, me parece que hay como un montón de cuestiones que ajustar en la lucha contra el narcotráfico para no sentir como en algunos tramos de estas fronteras que yo les cuento, uno percibe que es como sentir que es tierra de nadie. Y no es que es tierra de nadie. Las organizaciones criminales creen que es su territorio. Claro. No lo es. Digo, pero Sí, pero se el apropiaron Estado, de eso, digamos, exacto, claro. porque cuando el Estado sale, se corre de un territorio, ellos aprovechan inmediatamente. Y no solo aprovechan las características geográficas de estas fronteras, hablaban de estos pasos no Sí, habilitados, poco Ujú. comunes. En Salvador Maza, que es la ciudad más septentrional que tiene la República Argentina, allí en la provincia de Salta, esa ciudad pequeña convive con 74 pasos clandestinos. claro. Por Orán, cerca del río Bermejo, por los pasos clandestinos circulan más de 5.000 personas por día. Lo mismo pasa en los pasos clandestinos en La Quiaca. Calculan una circulación de 4.500 personas por día, dicho por el ministro de Ujú. Gobierno de la Claro. municipalidad. Entonces, digo, ahí hay algo que es de público conocimiento y que se ha tornado difícil Se de naturalizó erradicar. Sí, también. se Claro. naturalizó, exacto, exacto, hay mucho de eso. Con lo cual, ahí hay todo un desafío respecto a las políticas públicas, porque es el Estado es el que define cuál es su política de criminalidad, de Claro. lucha contra la criminalidad, y después también de cómo trabajar con los países vecinos. Bárbaro. Mm. También decía que tiene soporte audiovisual, el Sí. libro. También el mismo grupo, digamos, que te acompañó con el libro Sí, digital. Que el hizo libro tiene dos cuestiones para interactuar un poco con él. Después de cada capítulo, el libro tiene como 3 grandes partes: la frontera de tierra, la frontera de agua y la frontera urbana. Se encuentran con un código QR que pueden escanear y van a ir a una galería de fotos de los lugares que yo les voy contando y de las historias que les voy contando en cada capítulo, pero también desde un QR apenas abren el libro, los deriva al documental. El documental tiene una estructura similar,
se complementan porque hay muchas historias que están en el libro y no están en el documental y viceversa. Y fue el equipo de realización de ese documental, parte del mismo colaboró en la investigación para el libro. Así que la verdad es que siempre también es importante destacar que Fronteras encuentra esta versión porque ha sido un gran trabajo en equipo. Estamos pasando justamente el documental en este bueno. momento, mientras vos vas charlando, ahí está el hombre Ahí del streaming está. pasándolo. El hombre del Para que lo- streaming. Sí, sí. Sí. Nuestro compañero hace todo. El canal, Canal de- sí, porque leamos ese editorial del grupo ADAD, del grupo Sí. Infobae. Es una propuesta editorial digital que tiene poco tiempo y que la están impulsando. Bueno, y Fronteras es el primer libro de investigación de la editorial. Bueno, felicitaciones. Bueno, Lice. gracias, Hemos trabajado, gracias. hemos hecho cada cosa nosotros. Sí, No, Beto fue mi primer jefe de redacción, tengo que decirlo, viste porque... que una buena tengo. Una buena, tengo, buena. me salió un buen Claro. alumno. Ahí tenés. em, No, Una sí. buena. buen compañero. buen No, compañero, fue sí, sí. mi primer jefe de redacción. Siempre es importante recordar y agradecer las escuelas por las que uno transitó, ¿no? Porque yo volví a Río Gallegos recién recibida de la facultad y empecé como correctora, Sí, sí, reemplazando a Gabriel, no me acuerdo el apellido de Gabriel. Sí, Gaby. Gaby era el Gaby. corrector del diario, se había tomado vacaciones, Y ahí Susana estuvo- Calmus me entrevistó y empecé como correctora. Y cuando se reintegra, yo paso a la redacción a escribir la contratapa. Sí, Y difícil lugar sí, ese. sí, porque había que conseguir historias. Sí, sí. Y me acuerdo que una de las primeras notas que hice en esa contratapa fue sobre la casa que está, creo que es calle Mendoza y Kirchner. Esa La de casa Joaquín García. Joaquín Esa García, casa. una casa de 1900. Sí, Sí. fue Con fue un jardín hermoso. y la sí. recorrí con él y lo entrevisté y esa fue mi primera nota en Tiempo Sur. Así que la verdad es que mis primeros colegas, mis primeros pasos en el periodismo fueron acá. Sí. Y Beto fue mi primer jefe de redacción. Y acá estamos. Acá Mirá estamos, vos. mirá dónde ha llegado. Mirá dónde Bueno, has llegado. Mirá dónde ha llegado. Héctor muchacha, que Mancilla era compañero, Sí. Nica, Sí. Tony Villanueva fue una suerte de editor que también yo tuve, que me ayudó un montón el Muy primer... malhumorado, sigue igual que Ah, siempre. bueno, me Está imagino. trabajando con Por- Está nosotros, cabra, trabaja con Claro, nosotros acá en la ¿por qué vamos a pedir que sea diferente? web. De ninguna manera. Bueno, Julio Mancilla, que Sí. hacía policiales, esa redacción, Pablo Manuel, Sí, sí, sí. Nico Revelo. Nico Nico Revelo, Gaby, no me acuerdo del apellido de Gabriela, la Maca, sí, Barrio Nuevo me parece, bueno, Gaby. Patricia, que hacía cultura, Patricia educación, Jiménez. Ana Sargento Baratuz, Jiménez, sí. claro, bueno, todo ese grupo fue mi Era- primer... Pero eran muy numerosos. Sí, siempre fue recuerdo yo. mi primer, fue la primera redacción que yo pisé. Ahí Claro. me formé, ahí di mis primeros pasos. Sí, nos Y en tocó. Tiempo FM, Sí, bueno, sí, la sí. verdad es que fueron tiempos de mucho, mucho aprendizaje. Me gusta recordarlo siempre porque uno nunca puede olvidarse de dónde empezó. Muy competitivo allá la profesión. Bueno, yo creo que el periodismo es competitivo per se. Digo, ustedes competirán con las emisoras locales a morir porque quieren Sí. ser la mejor emisora, tener la mejor programación, que la gente los elija. Eso pasa en todos los ámbitos. En Capital Federal puede ser como una escala más voraz, posiblemente, Claro. pero me parece que el periodismo tiene esta cosa de la competencia porque querés llegar con el dato diferencial, con la información planteada desde otro punto de vista, con una programación al aire que sea distinta, con la cual la gente puede identificarse. Digo, me parece que el periodismo tiene esto de la competencia, ¿no? Sí. Y ahora Así estás es. en el canal y continúas todavía ahí. Ahora Sí, estoy, bueno, en Clarín cumplí 10 años. 10 años. 10 años. En agosto del Increíble. año pasado, increíble, si mis jefes dicen lo mismo. 10 años soportándonos. Y en TN cumplí 4 años. Y ahora estamos como en una pequeña pausa, pero ya vamos a regresar. Estoy ahora con algunos otros proyectos. No. ¿Y la frontera de acá? Me pregunta, hay audiencia escuchando. ¿Y la frontera de acá para cuándo? Bueno, Me preguntan, todos mira, me preguntan claro. si se viene Fronteras 2
Y yo siempre tengo como la sensación de que una de mis deudas es escribir sobre la Patagonia, sobre no las noticias, Sí, sí, sino sino otra otra cosa. cosa Claro. sobre la Patagonia, otro tipo de historias, ¿no? Y es algo que voy a concretar. Así que quién sabe si no es Fronteras 2, ¿no? Por Porque ahí, por ahí tenemos. sí, 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 absolutamente. genial. Luciano, ¿nos recordás dónde podemos bajar el Sí, libro? ¿Dónde después va a continuar eso con la sí, venta, digamos? Sí, exactamente. Primero invitarlos este sí. viernes Ah, ahí en el está. Complejo Cultural a las Sí. 7:30 de la tarde, que se va a proyectar el documental y vamos a tener una charla abierta con todos aquellos que se acerquen y quieran hacer las consultas que quieran. Ujú. La verdad, valga la redundancia, pero con absoluta libertad para charlar un poco sobre fronteras. Y para bajarlo pueden hacerlo a través de bajalibros.com, que es la tienda de Leamos, la editorial, y en YouTube pueden encontrar el documental poniendo Fronteras documental, y en Infobae van a encontrar el podcast de Fronteras. Perfecto. Muy bien. Lucía, te agradecemos la visita. Un Quédate por ahí que te placer. van a hacer una fotito Bueno, cómo ahora. no. Así que te propongo una pausa musical. Vos quedate en sintonía, sí, tema musical y ya venimos, 51 60 51. Ya regresamos. Won't you please let me go? It's good inside me so. And I'm not the kind who likes to tell you just what I want to. I'm not the kind who needs to tell you just what you want me to. I see this morning, I thought that you might like to know. I received your message for a few days ago. I understand every word that you said. And now that I've actually heard it, you're going to regret. And I'm not the kind who likes to tell you just what you want me to. You're not the kind who needs to tell me about the birds and the bees. This happens all the time. To some point one day it comes to crime. And I'm not the kind that likes to tell you just what I want to do. I'm not the kind that needs to tell you. Lost
Esta temporada, déjate llevar por la energía inigualable del rock nacional. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día 100.9. En este verano 2024, pedí lo que quieras. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Podés llegar según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabrip. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Dr. Marcelo Vela Getzel, fleboestética y cirugía láser. Dr. Marcelo Vela Getzel, fleboestética y cirugía láser. Especialidades en tratamientos flebológicos. FOAM, microcirugía de varices. Láser transdérmico para arañitas. Láser enfovascular. Cirugía convencional de varices. Policonsultorio San Juan Bosco. Avenida San Martín 350. Escribinos al 2966 75 50 49. Finisterre. ¿Sabés por qué nos eligen? Porque tenemos todo lo que buscas. Porque siempre hay novedades. Porque somos la solución a tus necesidades. Porque tenemos la mejor atención y asesoramiento. Porque tenemos las mejores formas de pago. Por todo esto y mucho más, nos eligen. Finisterre, indumentaria, calzados y accesorios para toda la familia. Nos encontrás como siempre en el Calafate, el Chaltén, Río Gallegos y Ushuaia. Vení a Finisterre. En Chevrolet Veneto tenemos la mejor oportunidad para vos.
En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Tracker, Onix y S10. Cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en San Martín y Provincias Unidas. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 41 19 85. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande. Pensá en Grupo Costa. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Ya no como, no duermo, no salgo, pensé que no está. El rock argentino es un reflejo de nuestra identidad y lo celebramos las 24 horas del día. Pedí el tuyo. Email, eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Temporada verano 2024. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia.
senderismo y avistaje de fauna silvestre, pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. 1, 2, 3, Las guitarras distorsionadas y las letras profundas del rock argentino son inigualables. Con los diarios de ayer. Y en el miércoles de la radio, se hacen sentir. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Viví el verano 2024 con nosotros. Gracias, Brian. 3 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Claudia, te actualizo los datos del tiempo. 12 grados la actual en la capital de Santa Cruz. Humedad 56%, presión 998.9 hectopascales. El viento del sudoeste sigue aumentando a 48 kilómetros en la hora. Está fresco. Fresco. Debe haber unos 6, 7 grados de sensación térmica. La máxima prevista para hoy, 14 grados sobre cero. Dice el Servicio Meteorológico Nacional, por la tarde se prevén lluvias aisladas. Chaparrones de lluvia todavía van a continuar. Mucha humedad, hace mucho frío, fresco. Teníamos algo que comentar, hablamos de la paritaria municipal, hablamos también de la paritaria de la Administración Central, que no será tal paritaria, será un diálogo, reapertura de diálogo, y tal vez haya una recomposición a través de un decreto para tratar de emparejar el 10 y 10 que entregó en la primera paritaria de la Administración Central el gobierno de la provincia. Pero hay novedades, Clau, de la paritaria municipal, porque claramente hubo declaraciones esta mañana, compartieron un audio de Diego Robles. Ayer también ya se había referido un poco a esto. Luego de que se pudo llegar a un acuerdo entre el SOEM y el Departamento Ejecutivo, hubo unas declaraciones de Diego Robles donde él advertía que no vaya a ser cosa que bajen los impuestos, ¿no? Porque esto iba, digamos, a generar un golpe para las finanzas municipales, que ya estaban haciendo un acuerdo en función de una proyección económica financiera, ¿no? Con los números que ya tenían. Pero lo que no hay que olvidarse es que mañana va a llevarse adelante la segunda sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Y que ingresaron 3 expedientes que son muy importantes, que no hay que pasar por alto, y que están presentados con la firma de más de 6.000 vecinos. Sí. Lo presentan como Vecinos Unidos de Río Gallegos. Y ellos tienen, por una parte, le piden a un proyecto de resolución donde le piden al intendente municipal que baje el valor del módulo. Sí. Al bajar el valor del módulo ya, digamos que todos los impuestos van a bajar. Baja la recaudación. Claro, porque todos los impuestos se miden en cantidad de módulos. Por eso advirtió Robles ayer al salir de la paritaria esta situación, ¿no? Dijo, les pido, no sea cosa, pido que acompañe, claro. Bueno, y ellos piden, porque el intendente lo había fijado, creo que estaba 1,682, estaba un peso con 682 milésimas, estaba fijado el año pasado. Él lo pone en 3 pesos 804 milésimas, y lo que piden los vecinos es que se baje a la mitad. O sea, entre la diferencia de un 1,600 y algo a 3,804, la mitad piden que se fije para todo el año. Y sería 2 pesos con 750 milésimos. Ese es uno que baja el valor del módulo. Pero esto solamente es una resolución. Es decir, que es un pedido que le harían los concejales nada más al intendente, y que quedaría después a criterio del intendente. Esto no tiene fuerza de ordenanza, no es vinculante. No es una ordenanza. Es un pedido, es una sugerencia que, en el caso de que los concejales acompañen esta iniciativa, sería solamente un pedido que quedaría después a criterio del Departamento Ejecutivo, que podría darle lugar o no. Sí.
Eso por Entendido. una parte. ¿Cómo se fija el valor del módulo? Esto también es muy importante y por eso está atado con lo que es la paritaria. ¿Por qué? Hay una ordenanza que es la 1490, que es del año 86, que dice que el valor del módulo lo va a fijar el intendente, el departamento Claro, ejecutivo, sí. que lo hace a través de la Secretaría de Hacienda, a Sí. través de una resolución. Pero lo hacen en función de lo que se proyecta que va a ser el aumento salarial Claro. de eso. Bueno, el aumento lo fijaron en el 128%. Es decir, que durante todo el año, entiendo yo, que el salario municipal podría llegar hasta un 128% de acuerdo a la inflación, ¿no? Claro. Entonces esa es la proyección Hicieron que una proyección, es la digamos, de lo que proyección puede que llegar a más o pasar. menos hace Pablo Grasso respecto de cómo va a manejar el valor del módulo para todo el año. Lo que hacen ahora, otro de los expedientes que presentan estos vecinos unidos es que ellos modifican esa ordenanza y quieren que tenga participación también el Consejo Deliberante en determinar cuánto va a ser el módulo y que no sea solamente en función del aumento salarial de los municipales, sino que se tengan en cuenta otras cosas. Sí. Ellos ya quieren modificar esa ordenanza. Eso ya sería más grave si acompañaran los concejales, porque ahí sí que cambiaría, digamos, todo un esquema de cómo viene trabajando la municipalidad. Seguramente eso pasará a las comisiones y será discutido. Sí, seguro. Y por otra parte también presentan un tercer expediente donde ellos modifican la base de cómo se calcula lo que vas a pagar de patente. Por ejemplo, vos estás fijado que vas a pagar el 2%, ponele, de los vehículos y ellos, depende del año, o sea, si es nuevo pagás el 2%, si tiene, por ejemplo, 5 años tu vehículo vas a pagar el 1,5%, ponele. Sí. Diferencian de acuerdo a si tu auto es más nuevo, más viejo, si es una camioneta, si es importado, un montón de cosas que diferencian actualmente y que toman como base la cara, que es Sí. algo que tiene que ver con el mercado, no con el registro nacional, sino con con los precios del mercado. Y ellos le modifican todos los porcentajes, vuelven retoman una ordenanza de hace muchos años, cómo se calculaba, y eliminan lo de la cara y toman como base el Registro Nacional de la Propiedad. Eso también es una ordenanza y también debería pasar a comisión y también debería analizarse. Pero en el caso que todo eso se aprobara, digamos, sería un golpe bastante importante para las finanzas de la municipalidad. Ujú. Bueno, dicho esto, nos sacamos Vamos todas a las quedar, dudas sí, vamos a respecto quedar de a la eso. espera mañana a ver qué pasa con estos Ahí proyectos. está. Vamos a hablar un poco de cooperativismo, ¿querés? Dale. Breve separador, ya venimos. Pasamos las tardes junto a vos y los nacionales. Desde los clásicos hasta las nuevas voces, nuestra radio es el hogar del rock argentino. Verano 2024. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Y ya estamos de vuelta porque tenemos la segunda entrevista de esta tarde y nos vamos a charlar con Valeria Silva, integrante de la cooperativa de trabajo Boca de Tigre Limitada, ¿sí?, que produce alimentos e impulsa nuevos espacios de comercialización. Valeria, muy buenas tardes desde Río Gallegos, desde la radio La Cope, desde otra cooperativa te contactamos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Claudia y Beto te saludan. Hola, buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Hola, muy bien, ¿vos? Muy bien. Valeria, ¿cómo es el trabajo de esta cooperativa Boca de Tigre Limitada? Bueno, nuestra cooperativa se formó más o menos hace 3 años, Sí. en plena pandemia, un poco más de 3 años de hecho, en plena pandemia, y nos dedicamos a la producción de semillas agroecológicas en los campos. Tenemos una sala de elaboración de alimentos donde hacemos salsa de tomates Ajá. y somos base de la Unión de los Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra en San Juan y gracias a eso tenemos 2 almacenes de la UTT donde comercializamos productos de pequeñas cooperativas de todo el país, frutas y verduras de pequeños productores y también para completar la canasta básica de la alimentación, verduras convencionales. Bien, ¿ustedes ya nacieron como cooperativa o son producto de alguna empresa recuperada? No, en realidad la cooperativa surgió en
en el contexto injusto de la pandemia, en donde, bueno, no nos preocupaba mucho qué ponerle a la olla Sí, Claro. en esos momentos. Somos de una zona rural de San Martín. La localidad se llama Boca del Tigre, por eso la cooperativa también lleva ese nombre. Nacimos básicamente reuniéndonos debajo de una higuera en una de las casas de las compañeras, sí. planteándonos qué hacíamos para, para solventarnos, ¿no? Para poder hacer más amable y más simple la vida. Claro, en ese Y tiempo tan empezamos, difícil de la pandemia, ¿no? Nada más ni nada menos. claro, que todo era tan incierto y había tanta especulación, sobre todo con el alimento. Bueno, empezamos a hacer salsa de tomates, los Sí, compañeros sembraban en los, digamos, en los fondos de las casas, que sí, eran pequeñas, sembraban tomates, los cosechaban, nos lo vendían, lo producíamos y después nos repartíamos las botellas de salsa y salíamos a venderlas, cada una la que le correspondía. claro. Bien. Bien, Hasta que, bueno, surgió la idea de formarnos, de conformarnos como cooperativa y acá estamos. Bien. ¿Ustedes le venden solamente al mercado local o han logrado expandirse? Bueno, gracias a la red de los almacenes de la UTT, sí. nuestra salsa viaja a lo largo y a lo ancho del país. No sé si ahí en Santa Cruz hay algún almacén UTT, me parece que no, 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 pero en el almacén sur, UTT no, no hay. bien, lo vamos a anotar Ahí entonces. está. Anotá, Valeria, es un buen dato ese. Ya vamos a hablar. Sí, Lo más cercano, bueno, tenemos unos almacenes, la UTT tiene almacenes en el Bolsón, en Bariloche también. Bueno, y también formamos parte de un proyecto del Ministerio de Producción Agrícola, sí, que se llama Red de Entramados Productivos, que son 52 módulos repartidos a lo largo y a lo ancho del país, también para poder darle de alguna manera una solución a la comercialización de productos regionales. sí. Bien. En el caso de Ahí ustedes, están nuestros almacenes. en el caso de ustedes también es orgánico, ¿no? Lo que producen. Es agroecológico, nosotros no Sí. usamos agroquímicos, pero no tenemos el sello de orgánico. Ah, está. Ajá. El sello de producto orgánico es de una empresa privada, digamos, de Sí, una Ujú. persona que... Y hay que cumplir un montón de requisitos para claro. ser orgánico en sí. Está bien. Y bueno, nosotros no solo somos agroecológicos. En nuestras siembras o en nuestra producción de alimentos no usamos ningún agroquímico ni pesticidas ni nada de eso. Bien, Vale, agroecológico implica eso, ¿no? sí, El no uso de pesticidas ni nada que sea potencialmente tóxico, ¿no? Claro, pero por ejemplo, la diferencia es que nuestros vecinos que tienen vid o parrales sí Sí. usan agroquímicos, entonces se puede contaminar en el aire. Si bien no es una elección para nosotros usarlo, seguramente van a Claro. encontrar algo si hacen algún análisis químico, se encuentran restos de agrotóxicos. En la producción orgánica tiene que haber una determinada cantidad de kilómetros de distancia Claro, de siembras convencionales, ¿no? Para que claro. pueda llegar a ser orgánico. Y si Bien. están más cerca, tiene que haber un montón de filtros, de telas, para que llegue lo menos contaminado posible. Valeria, No sé si se explica. Sí, 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 sí. sí. Valeria, Bien. una consulta. Comenzaron haciendo salsa de tomate, pero después decía que diversificaron, se fueron expandiendo. Sí, como les comentaba, hacemos semillas agroecológicas para los compañeros de la UTT. Sí, Estamos haciendo en fincas, bueno, alquiladas por ahora o prestadas, pero son solamente para los compañeros de la UTT. No las comercializamos libremente ujú, porque, bueno, hay que tener como muchas habilitaciones para Ujú. eso que no las estamos recién iniciándonos, no Bien, las tenemos. bien. Y En la además, sala de elaboración, sí, decinos. en la sala de elaboración de salsa también hacemos de acuerdo cualquier alimento que sea de estación. Podemos hacer mermeladas, escabeches,
pan de membrillo y esas cosas que también encuentran en los almacenes. También hacemos tomates en gajos, en frascos y tomates disecados, deshidratados. Un mercado interesante abrieron, digamos, de alguna manera, ¿no? Sí, somos una pequeñísima cooperativa y la escala de producción es bastante reducida, Ujú. pero bueno, le ponemos mucha onda, Sí. mucha voluntad y la herramienta de la organización nos ha hecho llegar así tan lejos. Bien, también están trabajando en un proyecto cultural, ¿verdad? Sí, bueno, cerquita de donde está la cooperativa, de donde surgió la cooperativa, había una estación abandonada, una estación de trenes Sí. abandonada y la tomamos y bueno, se empezó a dar clases y talleres de guitarra, de muralismo, de comunicación, fotografía. Bueno, el clima es bastante hostil, vivimos al pie de la cordillera prácticamente y en invierno, bueno, cesan las actividades en el centro cultural, pero siempre estamos presentes. Se han hecho un montón de modificaciones para hacer del lugar un poco más amable para que se puedan empezar actividades y ya tener continuidad en las actividades. Claro. Hay un proyecto de una radio, también un lugar que cuente con internet para todas y todos los que lleguen, que puedan tener para hacer sus tareas, apoyo escolar. Ese es el proyecto que tenemos. Y también hay es una escuelita campesina con terminalidad secundaria, aprovechando el recurso, un recurso del sistema educativo que no sé cómo iremos a seguir este año con la asunción de estos nuevos gobiernos, ¿no? Pero bueno, se dieron clases y terminó un ciclo de terminalidad secundaria. Genial. Valeria, te puedo hacer una consulta de la COPE? ¿Cuántos asociados tienen? ¿Cuántos trabajan allí? Somos más o menos asociados, Sí. 40 personas. Interesante. Es un pueblo rural, vale destacar que somos 400 habitantes. El 10% de la población. Y sí, 40 somos parte de la cooperativa y después mucha gente relacionada sin ser asociados. Claro. Productores, por ejemplo, que nos venden sus productos para poder comercializarlos, tratando siempre de hacer que la cadena de comercialización sea más corta y mucho más justa, tanto para el que consume, también pensando mucho en el que lo produce, ¿no? Sí. Las maestras de las escuelitas, los profesores del centro cultural, que no son asociados, vuelvo a repetir, pero siempre están vinculados. Valeria, celebramos estos 3 años de La Boca del Tigre, la cooperativa limitada, y les mandamos un gran abrazo desde el sur, agradeciéndote el tiempo que te tomaste para charlar con esta cooperativa que es de periodismo. Rara la cooperativa de la que te estamos llamando, pero bueno, queríamos tomar contacto con ustedes para saber la labor que llevan adelante. Bueno, muchas gracias por el espacio. Nosotros siempre estamos súper agradecidas de cuando nos brindan espacios donde nos podemos expresar y contar lo que hacemos, porque la verdad que no salimos en grandes medios de comunicación, así que yo súper agradecida por darnos el espacio y les pido que, bueno, que nos den una oportunidad a las marcas que no son tan conocidas, en este caso como la salsa de tomate agroecológicos de Boca del Tigre, y si andan por el Bolsón, prueben, les doy una recomendación, A ver. El durazno natural en conserva, en botella de salsa, Sí. que lo hace la cooperativa, que es una delicia y no tiene nada que envidiarle a las latas de durazno que se compran en los supermercados. Bueno, dale, gracias por el dato, muy buenas tardes y un gran saludo a todos los cooperativistas de allí. Que tengan una buena tarde, hasta luego. Hasta luego. Valeria Sosa de la Silva. cooperativa, Silva, de la cooperativa de trabajo Boca del Tigre Limitada de San Juan. Estaba viendo unas fotos ahí que había de hasta aceite de oliva, aceituna, olivo, y el triturado con el que arrancaron en la pandemia. Hace 3 años que están, 40 asociados tiene, el pueblo tiene 400 habitantes, en donde producen y fabrican todo.
llegan hasta el Bolsón con los almacenes que tienen de cooperativismo. Linda nota metimos, Sandro. Así será, si Dios quiere, todos los miércoles vamos a tener una columna para, obviamente, Para hablar conocer de las cooperativas a lo cooperativas largo del país. del país. Ahí va. ¿Me escuchamos un temita? Dale, tenemos a Babasónicos con Anubis. No empezaré a llevarse a mis amigos. No la voy a dejar, yo la voy a parar. Tiene que pelearme, no. Sobre ningún de parrillas te saco pastillas. No empezaré a llevar a mis amigos. Pero yo la voy a parar. Que pelearme no. Habla de mí. Habla sobre todo. Habla de mí. Habla sobre todo más. A llevarse a mis amigos. No la voy a dejar, no la voy a dejar. Tiene que pelearme Pasamos las tardes junto a vos y los nacionales. Desde los clásicos hasta las nuevas voces, nuestra radio es el hogar del rock argentino. Verano 2024. Radio Nuevo Día 100.9. Música y ¿Todavía no noticias. te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles.
Bon apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. ¿Cuál es tu banda de rock nacional favorita? Contanos y la ponemos al aire. Web www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día 100.9. Temporada verano 2024. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra. ¿No sabés qué comer? Máximo Segundo tiene la solución. Los mejores sándwiches, pizzas, empanadas y mucho más. Encontranos en Urquiza 1274, entre Lavalle y Blas Parera, de 12 a 16 y de 19 a 5 de la mañana. Hacé tu pedido vía WhatsApp al 2966 250784. Tenemos 3 deliveries para llegar a tiempo. Máximo Segundo es tu solución y la mejor opción en Río Gallegos. En Automall Volkswagen tenemos la mejor oportunidad del mercado. En febrero accedes a tu próximo 0 kilómetro 2024 con entrega programada. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta el mediodía. Nibus, Virtus, T-Cross, Polo, Sabeiro y Amarok con entrega programada en cuota 3, cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación adicional, 100% financiado y 70-30. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1892, en Paralelo Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. 2966 24 30 87. Si pensás en un auto. En Ford Autostop tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Ranger, Territory, Transit y Maverick. Cuotas reducidas, plan especial para empresas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1924, frente a Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 51 65 33. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande, pensá. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas tope de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Exploramos la fusión de géneros y la evolución del rock argentino en cada canción. Así se vive el martes de la radio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Temporada verano 2024. Esta temporada, verano 2024, te invitamos a apostar a lo grande. Para crecer en estos tiempos difíciles, apliquemos Picardía Argentina. Publicita en la radio del rock nacional. Teléfono 1551 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias.
Ahí vamos con noticias fuera de contexto y vamos con la nota. Gracias, Brian. Gracias, Brian. ¿Cómo pasó rápido el tiempo? 15 Sí, sí. 32 minutos. Estamos a reloj, Claudia. Estamos muy bien, estamos muy bien. Mejor imposible. Mejor imposible. Te cuento la noticia fuera de contexto. A ver, usted siempre con Una eso. noticia de dos cordobeses. Una pareja de cordobeses. Ellos son María Belén Bisotto y Luis Garnero. Son de Sí. Villa María, Córdoba. Qué lindo lugar, Villa María. Decidieron el sueño de muchos, que es agarrar una combi y salir a recorrer el mundo. ¿Cómo hace? Bueno, no sé, hay gente que le gusta, yo no puedo. ¿Vos Viste que acá los ves. irías a recorrer el mundo Me ha sin un tocado. mango? No. ni Me ha loco. tocado acá. Dice que aprendieron a hacer de todo en el camino. sí, sí, Aprendieron de todo. Sí. Y han podido sustentar el viaje. Bueno, me ha tocado a mí acá en Río Gallegos hablar con mucha gente que ha Sí. venido viajando. La que anda en las combis. Los que andan en las esas, combi, que en las te venden traffic y demás. cosas, tocan música. Y ellos son re contentos, están re contentos. Y yo pienso, ¿viste? Porque yo veo que están todos amontonaditos, ¿no? Y yo no podría, pero hay mucha gente que sí, que sueña con jubilarse y salir a recorrer a pasear. Sí. El sueño de mi papá era ese. Sí. Así que, pero bueno, hay mucha gente que le atrae eso. Y este es el caso de esta pareja, que son jóvenes, Sí. son de Villa María, Córdoba, y salieron a recorrer. Y pasaron llegaron hasta Alaska. A fines de 2022, en su raíz, en su combi, llegaron hasta Alaska. Y ahí decidieron ir a un pueblito Sí. que se llama Whittier y que ellos lo habían visto por YouTube. Que había un pueblito así, que era muy particular. Y es un pueblo en el cual todas las familias viven en el mismo edificio. O sea, el pueblo es un edificio. Ah, no diga, mirá Sí. qué rara. Es como, suponete, imagínate, no sé, Rospentec. Sí. Viste que son todos, es una base militar. Sí. Bueno, Pero hay un edificio de 40 Claro. pisos y viven todos ahí. Ponele. esta ciudad que se llama Whittier nació como un destacamento militar en 1953 después de la Segunda Guerra Mundial, no sé qué, bueno, nace ahí, se asientan familias militares y bueno, y por eso construyen estas torres. Sí. Son 3 torres que forman un solo edificio de muchos pisos y muchos departamentos. Y después con el tiempo las familias militares se fueron retirando y ya quedó gente civil Sí. viviendo, pero todos siempre se quedaron viviendo ahí. Tiene como un entorno, no sé si se puede ver. Estamos viendo bueno, imágenes, estamos viendo es como un entorno rodeado de montaña. Yo pienso en esto, pienso también un poquito en Chaltén, ¿viste? Un paisaje así más o menos Que así. tiene un problemón justamente con el tema de tierra. Claro, con el bueno, tema de tiene de vivienda, ¿no? Mira vos, esto lo solucionaron con unos pocos metros, metieron toda la gente del mismo edificio. Así lo solucionaron. Bueno, y aparte están medio aislados. Vos podés llegar por el puerto, pero vos para poder llegar hasta el pueblo, que es un edificio, tenés que pasar a través de un puente. El túnel Sí. tiene una sola mano. O sea, solamente pasa. O vas o venís. Claro, o vas o venís. Ajá. Puede ir el tren, porque tiene un horario en lo que va el tren, y hay horarios que se habilitan para que pasen los vehículos. Claro. No podés ir caminando, no podés ir en moto, no Tiene podés que ir ser en en un bici. vehículo. En un vehículo, o podés ir en el tren. tren. Una de dos. Y hay un horario en el cual vos vas. Y un horario en el que podés volver. Se te pasó el horario, sonaste, te tenés que quedar ahí. ¿Y dónde Y ahí, porque tiene. Gran Porque pregunta, porque si el pueblo es un edificio, ¿dónde está el hotel? ¿Arriba? ¿En el medio? adentro del edificio. Adentro del edificio está el hotel. Porque mirá vos. adentro de ese edificio Sí. está la escuela, el despacho del alcalde, del Sí. intendente, el correo, una lavandería, una estación de policía,
un salón de usos múltiples donde se congregan los vecinos y un hotel que está en las plantas 13 y 14 y que tiene pileta climatizada. Mirá vos. Toma Mirá tú. vos. Qué solución le encontraron, ¿no? Dice, la red de pasillos y ascensores conectan la totalidad del edificio. Todo es bastante viejo. Allá viste que te cruzas acá te cruzas en la calle con los Sí. vecinos, allá Y te te cruzas cruzás en la escalera. en el ascensor, en el Me pasillo. decía, ¿a dónde va? Voy a hacer una denuncia a la comisaría porque del segundo Sí. me sacó la bolsa de compra que dejé en la puerta de casa. Claro, además dice, Ponele. parece que pasan mucho tiempo adentro. Sí. ¿Por qué? Porque por el clima. Sí, Manuel Dice que Belgrano, llega a ser de 20 grados bajo cero. Sí. Nosotros no nos asustamos mucho No. porque estamos acostumbrados también. Pero bueno, para ellos les parece, imagínate a los cordobeses les pareció como, oh. Bueno, dice, todo es bastante viejo. Dice, los muebles, las ventanas, la fachada de este edificio, que también seguramente estamos por ahí viendo lo que es el edificio. La mayoría de la gente que vive acá son adultos. Dice que hay algunos jóvenes, pero que no se ven mucho. Y en Macana niños. dice un oyente tener vecinos chusmas en ese lugar. Claro, sí. ¿Qué No, problema? A ver si el vecino del séptimo A está saliendo con la vecina del segundo B. claro, Qué claro. quilombo. Claro, Qué quilombo. claro. Los Ahí reclamos, no te por escapás, ejemplo, ahí- los reclamos vecinales, suponete al alcalde, no son del barrio Evita, el barrio No, Gaucho es del- Rivero, no, del- del segundo, del del- primero, del sí, décimo. de la Torre 1, de la Claro, Torre 2, claro. esos son los reclamos. Bueno, la cosa es que en invierno se la pasa muy encerrado porque dice que el Sí. clima es poco favorable, aparte no tienen plaza, no tienen No hay una nada. plaza, un Claro, espacio no, público no. donde salir de última salir a tomar mate, en Alaska, ¿no? Bueno. Pero dice que en el verano ya el pueblo dice cobra un poco más de vida, porque tiene muchas actividades al aire libre como que senderismo, trekking, es Claro, el es Chaltén. el Chaltén. Bueno, podés visitar Torres las para el Chaltén, vamos a cascadas. empezar a Claro, militar acá de anoten, esta radio. anoten, Anoten, concejales intendente del del Chaltén. Dice, podés visitar cascadas o el glaciar, hacer la ruta del oro que te lleva por los pueblitos que hoy son fantasmas y que se crearon alrededor de las minas que eran de la fiebre del oro, ¿no? Pintoresco. Sí. Muy pintoresco. Así que bueno, dice que esta pareja de Villa, ¿cómo se dicen? Villamarienses, Sí. bueno, de cordobeses, se quedaron 2 noches y se quedaron parados con su combi frente al glaciar. Dice que a diferencia de otros lugares donde tuvimos que cuidarnos de la inseguridad, dice, acá había que estar atentos a no ser atacados por los osos que se acercan en busca de comida. Claro. Pero después no han tenido otro El resto del otro pueblo tipo, dormía en las torres. Sí, Ahí está. otro tipo de inconvenientes. Pero bueno, Whittier se llama lugar. el lugar, está en el corazón de Alaska, en Estados Unidos, y lo visitaron estos 2 cordobeses. Ahí va. Vamos a escuchar. Todo tiene que ver con todo en esta radio, así que Obvio. un tema del genial Charly García no me dejan salir. No puedo salir, no puedo sentir amor, sentimiento, tengo que volver, tengo que volver. No puedo salir, amor, sentimiento. Tengo que volver.
Esta temporada, déjate llevar por la energía inigualable del rock nacional. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día 100.9. En este verano 2024, pedí lo que quieras. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Dr. Marcelo Vela Getzel, fleboestética y cirugía láser. Dr. Marcelo Vela Getzel, fleboestética y cirugía láser. Especialidades en tratamientos flebológicos. FOAM, microcirugía de varices. Láser transdérmico para arañitas. Láser enfovascular. Cirugía convencional de varices. Policonsultorio San Juan Bosco. Avenida San Martín 350. Escribinos al 2966 75 50 49. Finisterre. ¿Sabés por qué nos eligen? Porque tenemos todo lo que buscas. Porque siempre hay novedades. Porque somos la solución a tus necesidades. Porque tenemos la mejor atención y asesoramiento. Porque tenemos las mejores formas de pago. Por todo esto y mucho más, nos eligen.
Finisterre, indumentaria, calzados y accesorios para toda la familia. Nos encontrás como siempre en el Calafate, el Chaltén, Río Gallegos y Ushuaia. Vení a Finisterre. En Chevrolet Veneto tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Tracker, Onix y S10, cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en San Martín y Provincias Unidas. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 41 1985. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande. Pensá en Grupo Costa. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Ya no como, no duermo, no salgo, desde que no está. El rock argentino es un reflejo de nuestra identidad y lo celebramos en las 24 horas del día. Pedí el tuyo. Email, eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Temporada verano 2024. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y el Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Pasamos las tardes junto a vos y los nacionales. Desde los clásicos hasta las nuevas voces, nuestra radio es el hogar del rock argentino. Verano 2024. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. $15:51, último bloque, Claudia, Sí, de este bueno, Fuera de Contexto. Sí. Estamos, Ya ya nos estamos terminó yendo, el día. se está terminando el día, se termina todo. Está del otro lado de la línea Natalia Quiroz, directora general de obras de la Municipalidad Es de la Río Gallegos. secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial. También, ¿no? Entonces no está Secretaria. bien ese título. No, Secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial. Estuvieron trabajando a full muchas áreas del municipio desde anoche y hoy a la mañana por el Sí. tema de esta alerta y bueno, de las complicaciones que hubo en toda la ciudad. Sí, mucho personal municipal estaba trabajando allá cerca de mi barrio, se había juntado En agua, varios por puntos. todos lados se juntó agua. Y bueno, para charlar de este tema y de lo que ella quiera hablar, obviamente está del otro lado de la línea. Natalia, buenas tardes, Claudia y Beto te saludan desde Radio Nuevo Día. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien, Bien. Natalia, ¿cómo estás? Trabajando mucho, me imagino. Sí, desde horas muy tempranas, bueno, como ustedes ya comentaron y adelantaron algo,
desde anoche, en realidad, que ya teníamos el alerta de precipitaciones en la ciudad de Río Gallegos. Sí. Ya habíamos comenzado a trabajar. De hecho, es importante por ahí destacar que la gente de la municipalidad, de parte de esta secretaría que tiene a cargo el mantenimiento de las redes y tanto de los pozos de bombeo fluviales, siempre está trabajando y tiene un orden cronológico con respecto a esto. Y bueno, sabemos que llovió mucho en poco tiempo, Sí. lo que nos origina, bueno, obviamente de que el caudal de agua que se registra sea mucho más intenso y nuestras redes tarden un poco más en evacuar, y bueno, por eso es que se producen algunas de las inundaciones. Pero bueno, entre todo esto también, a ver, nosotros contentos porque recordábamos un par de años atrás donde se hicieron desde la Dirección de Redes Pluvio-Cloacales, se hicieron varias obras muy importantes a las cuales hoy no tenemos que atender, inundaciones históricas como era Berezarfield y Kirchner, Sí. Berezarfield y Chapala, ¿se recuerdan? Sí. Mencionó y San Martín. Bueno, la calle Goti que tarda un poquito en bajar, pero baja después de un par de minutos, casi una hora, desciende todo el agua. Después teníamos siempre problemas en Marcelino Álvarez, a la altura de San Lorenzo, y eso se solucionó, así que se fueron haciendo varias obras importantísimas, lo que hoy nos permite, bueno, estar en estos puntos que eran tan conflictivos con respecto al agua. Bien. ¿Tuvieron que evacuar familias, Natalia? No, por el momento no, sí, trabajamos por supuesto con Protección Civil del municipio también en conjunto, ahí con los compañeros, así que bueno, tuvimos algunos inconvenientes, pero bueno, fueron totalmente asistidos todos de manera rápida. Nosotros siempre nos juntamos, tenemos un plan de acción, siempre Protección Civil con la Secretaría de Construcciones, que en realidad es, bueno, por otra parte, Obras Viales está haciendo su trabajo, la Dirección de Redes Pluvio-Cloacales está haciendo su trabajo, y quien está haciendo el mantenimiento y puesta en marcha y verificación de los pozos de bombeo, que es Servicios Generales, la Dirección de Servicios Generales. Así que bueno, entre todos siempre articulamos todos los trabajos para poder llegar al vecino lo antes posible. Bien, el número para emergencias y cualquier problema que tengan los vecinos es 2966-679481, ¿verdad? Sí, ya. Espera que. Exacto, 679481. Sí. Bien. O el 108. Sí, También. este número Sí. está suplantado muy bien al 108 porque es un número de WhatsApp el cual la gente logra agendar, entonces recibimos fotos, es un vínculo más cálido con el vecino y nos está ayudando muchísimo a dar respuesta rápida. Así que bueno, nosotros mediante este número de teléfono estamos recibiendo los reclamos. Bien. Y pudiendo llegar lo antes posible a los domicilios y con los vecinos. Está perfecto. Bien, Natalia, ¿cómo sigue el tema del ingreso a la cantera? Que estaban teniendo problemas el otro día, vimos que hiciste un vivo allí que no permitieron el acceso a los camiones de la municipalidad, en la planta de hormigonado, si no me equivoco. Sí, mira, yo te comento, nosotros utilizamos el paso de la escuela de cadetes. Sí. Esto está hace más de 35 años de que el municipio de la ciudad de Río Gallegos utiliza está la cantera y la planta de hormigón en este lugar, y bueno, por órdenes del gobierno provincial nos impidieron el ingreso, hasta hoy no tenemos respuesta, lo que hizo de que trabajos importantísimos que teníamos que hacer para los vecinos, como por ejemplo la repavimentación de uno de los ingresos al barrio Procrear por tripulantes del Fournier, que habíamos reparado socavón, no se pudieran lograr hacer, así como otras obras de cordón cuneta y otros bulevares, porque bueno, no podemos acceder a la planta de hormigón. Nosotros, por supuesto, realmente el video, nosotros tratamos de hablar con el gobierno provincial, siempre
llamando al diálogo y al consenso. Entendemos de que trabajamos para la ciudad de Río Gallegos y que esta es la capital de la provincia. Y bueno, tuve que hacer el video realmente porque, imagínate, yo la semana pasada o hace un par de días, bueno, la verdad que muy agradecida con el señor Avendaño, presidente del Servicio Público, porque él me recibió muy amablemente, donde también estuvimos hablando sobre justamente los pozos de bombeo, que nuestras redes trabajan en conjunto con los pozos y las redes de servicios públicos. Y él amablemente, nos escuchó. De hecho, la gente de la Dirección de Cloacas, nuestra municipal, les dio un recorrido a ellos para que estuvieran en contacto y diciendo cuáles eran los pozos que nosotros sabíamos que detectábamos que correspondían a ellos, que no funcionaban en perfectas condiciones y que no están óptimos, y eso también produce que días como hoy, de extensa lluvia y demás, nos provoquen inundaciones y estos temas. Y con respecto a lo que es la cantera, vuelvo a repetir, nosotros llamamos, por supuesto, a la conciencia del gobierno provincial. Creo que las elecciones ya terminaron. Tenemos que ponernos a trabajar en pos de los vecinos de la ciudad de Río Gallegos, de la capital de Santa Cruz. Hay muchas obras todavía por hacer que tenemos que desarrollar, pero lamentablemente esto es participativo. Nosotros siempre estamos colaborando. La semana pasada vino el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia, donde nos pidió fumigación en un hogar que ellos tenían, y nosotros fuimos sin ningún tipo de problema, porque entendemos que estamos trabajando para la gente. Por eso, bueno, en realidad este video se dio en base a que no tuvimos ninguna respuesta, y a nosotros los vecinos nos están solicitando obviamente las obras que ya teníamos planificadas, y hay muchas obras más que tampoco podemos seguir porque hasta hoy no tenemos respuesta. Sí, vuelvo a repetir esto, ¿no? De que, bueno, tenemos que entender que tanto gobierno provincial como municipal, creo que con otros municipios se ha logrado el diálogo, se ha logrado el apoyo, y con la municipalidad de Río Gallegos todavía estamos esperando, y ya pasaron las elecciones, pasaron varios meses, y bueno, estamos esperando poder trabajar en conjunto. Porque así ha venido trabajando siempre la gestión y la municipalidad en realidad para todos los vecinos de Río Gallegos. Natalia, esperemos que eso se solucione y te agradecemos el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, chicos, que tengan un excelente día. Un saludo a la audiencia, que estén muy bien. Igualmente. Chao, hasta luego. Pasaba Natalia Quirós, ¿quién es? La secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad. Y vamos a recordar el número, que es el 2966-679481, que es el número de WhatsApp del 108. Cualquier inconveniente, podés sacar una foto, lo mandás a este, más fácil, a este porque WhatsApp. Ahí están viendo lo que está pasando y van a ir tratando de mucho más fácil. Y ahí, bueno, y también pueden establecer cuáles son las prioridades, cuáles son las urgencias, las emergencias, y lo que puede esperar un ratito más. 2966-679481. Pasó otro programa más de Fuera de Contexto. Nos visitó Lucía Salinas, nuestra colega, presentando el libro Fronteras, que la presentación oficial va a ser el viernes en el Complejo Cultural a las 19:30 horas. Estamos invitados. Con el flamante secretario de Cultura, vamos a decirlo también, Adriel Ramos, designado en el día de ayer, ya presentado, ya en funciones. Después Valeria Silva, de la cooperativa de trabajo Boca del Tigre Limitada, que está en San Juan. Sí, hacen salsas de tomate, semillas y demás cuestiones. Y por último, Natalia Quirós. Bien, contándonos sobre los trabajos que vienen realizando desde anoche y esta mañana y ahora, en la tarde también, por las inclemencias del tiempo. Ahí está. Dicho esto, nos despedimos hasta mañana, Sandro. Redondito programa de hoy, salió así, uno atrás de otro, como trompada de loco. Está contento, Sandro. ¿Viste? No éramos como te decían, Sandro, ¿eh? Viste que te hacemos caso, todo, hasta te miramos y todo. Sí. Ahora. Pasó esta edición de día miércoles de Fuera de Contexto. Mañana nos reencontramos a las 2 de la tarde. Agradecemos a Brian Álvarez en los controles, a Julián Quirós en el streaming, a
se me fue el nombre, Sandro Batman Díaz, Sí. sí, en la producción. A usted le agradezco también, vino Gracias. peinada, todo hoy. Más o menos, porque la humedad, viste que... La humedad pero le bueno. baja los rulos. y todo Sí, eso. sí, pero bueno. Bueno. y Está para merendar con churros y chocolate caliente. Oh, qué rico. Yo no puedo, pero bueno. Tiro Usted así, se está zarpando, tiro todos para- los días Metamate está, ¿eh? Sí, bueno, Veo pero de a no, poquito. bueno, pero no tomo mucho yo. No, ahí Así está. que... Bien, nos despedimos, vos quedate en sintonía, a las 5 viene Javi Cebeso con su Rock and Frío, a las 7 a toda velocidad. Alberto Sedane, Toto Márquez y Carlos Saldivia te traen toda la información del automovilismo deportivo a nivel local, regional, provincial e internacional. Dicho esto, nos despedimos, chao, hasta mañana. Chau.